Yo tomé el realismo en su época como estudio para durabilidad y lo aprendí muy bien porque yo antes de llegar a Nueva York no sabía tomar fotos, no sabía documentar y tenía que ver la forma de que mis tatuajes se vieran bien cuando no tengo una buena documentación. Entonces me esforcé mucho en la aplicación. Hola, ¿qué tal? Soy Chimpa Moreno. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Ignition. Acá estamos con Darwin Enríquez y yo, Chimpa. Vamos a comenzar a contestar un poco de las preguntas que nos han hecho en los videos de YouTube. Y va a empezar Darwin. Ok, Para ok, eso estamos. bueno, gracias. Mira, bueno, Chimpa, yo creo que vamos a empezar de una vez. Mira, aquí tenemos la primera pregunta, es de Sergio. Nos pregunta aquí, y está buena esta pregunta, ¿viste? Muy buen contenido, estaría bien que hablaran sobre la durabilidad de los tatuajes realistas en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, de esa pregunta? Me hace acordar cuando me negaba a hacer realismo cuando estudiaba en la Ajá, escuela. Porque la escuela es como una universidad de arte, ¿no? Bueno, yo no quería hacer realismo porque sentía que era copiar mucho los tatuajes, ¿no? Y yo hacía mucho New School en esa época. Entonces me di cuenta que en realidad el realismo pareciera como copiar simplemente un retrato, pero el problema es que esa copia que tú haces, que perdure, ¿no? Porque al final entonces el efecto de los ojos, de las mejillas y se llega a borrar. Me acuerdo hace 15 años que me costaba mucho hacer retratos perdurables, ¿no? Realismo perdurable. sí. Entonces yo comencé a tomar lo que son el realismo como si fuera un estudio académico, por así decirlo, en los tatuajes. Y yo seguía con mi lado de cartoon, de caricatura, de diseños libres, ¿no? Creo que es bien complicado, por lo menos en esa época, ahora un poco menos, llegar a que un tatuaje te quede completamente sólido cuando lo haces en color o en grises, ¿no? Y me ha tomado mucho tiempo a mí llegar a aplicar bien la solidez, ¿no? En color, digo yo. No sé si color es más difícil que grises o tú qué crees. Mira, bueno, aquí respondiendo a la pregunta, yo sé por dónde viene aquí la pregunta porque creo que es un poco lo que piensan los que hacen trade, lo que hacen el Claro. tatuaje tradicional, donde dicen que un tatuaje tiene que tener línea sólida, relleno y ya fue, no se puede hacer más nada, ¿no? Brother, yo te digo una cosa, que yo si siguiera esa regla, el tatuaje fuera tan aburrido, ¿no? A mí me Sí, gustan los experimentos, me gusta probar cosas en el tatuaje y yo creo que eso es lo que ha hecho que el tatuaje evolucione y también se siga manteniendo. Si usted hace un estudio de el tatuaje a nivel mundial, cada vez las personas se tatúan más. Pero si ustedes se fijan qué tipo de tatuajes se hacen, no son tradicionales. Son todo este tipo de estilos que han ido surgiendo. Por supuesto que sí hay estilos que son un poco debatibles, porque tal vez no duren, que si los que son muy full, esos microrealismos que la gente dice, que si el fine line. Entiendo todo ese punto, pero la cuestión está en que al final es como en el arte, ¿no? Había muchas reglas que en un principio las empezaron a romper, ¿no? Y yo creo que está bien, al final yo entiendo el punto de que el tatuaje tiene que durar para toda la vida, por supuesto que sí, claro. y en eso nos esforzamos todo el tiempo, pero creo que sería demasiado aburrido. Imagínense todos haciendo el tradicional, para mí sería muy aburrido, ¿no? Manteniendo los mismos tonos, manteniendo las mismas reglas, manteniendo el mismo tamaño del tatuaje, sin poderla romper, porque para mí Mira, no es factible eso. Dime. yo Cuéntame. siempre comparé eso que tú dices del neotradicional, el tradicional con el realismo, la diferencia, ¿no? A ver, el tradicional tiene línea y sólido, línea y sólido, marcación y sólido. Lo que yo hago en realidad, con los años aprendí, yo sí delineo los realismos. Se En puede, color los delineo, pero con color. O sea, los delimito de una forma en que no sea como una sombrita o un arrastre o una mancha que quede para la foto, sino lo marco tanto como si fuera una tradicional, por así decirlo, remarcado para que cuando cicatrice queda como súper sólido. Entonces esa es la exacto. diferencia. Yo estoy haciendo un realismo con técnica Pero tradicional. ya va, pero es que realismo no significa que tienes que tatuar Es suave. por la Suave. técnica, En realidad tú puedes hacer realismo, puedes marcar sólido todo y queda bien y pero perdurable. yo conozco artistas que, literal, conozco muchos artistas que tatúan un realismo para la foto. Bueno, eso es otra Eso es lo que yo cosa. digo, o sea, estamos hablando de la durabilidad de los tatuajes realistas. Sí, eso por supuesto. Yo creo que Entonces, también influye mucho el tamaño del detalle, ¿no? También, si un detalle es muy el pequeño, tipo de aguja que yo entiendo la usas. parte que tal vez puede ser que en 10 años, 5 años se expanda la tinta y todo ese tipo de cuestiones, que yo creo que por aquí viene la pregunta. Entonces yo creo que sí, mira,
Yo creo que una buena técnica, el tatuaje de realismo puede ser perdurable. Claro Por que supuesto sí. que sí. Y tienes que conocer en verdad el tamaño del detalle, qué tan cerca está de otro tono, de otra parte, para que cuando se expanda un poco no se vaya a perder, ¿no? Bueno, sí, al final tienes que aprender eso. Por eso yo digo que yo tomé el realismo en su época como estudio para durabilidad. Y lo aprendí muy bien porque yo antes de llegar a Nueva York no sabía tomar fotos, no sabía documentar y tenía que ver la forma de que mis tatuajes se vieran bien cuando no tengo una buena documentación. Entonces me esforcé mucho en la aplicación y me esfuerzo hasta ahorita, ¿no? Entonces aprendí una forma de que duren los tatuajes realistas. Bueno, seguimos con la próxima pregunta, Chimpa. Mira, por aquí nos comentan, Chimpa, nos hacen esta pregunta. Buenas palabras, bro, desde Perú. Te Ah, mandan saludos de pero Perú. Buenos saludos. Soy venezolano. Me gustaría que hablaran sobre el proceso de cicatrización. Sería muy importante para los que estamos comenzando, tener más conocimiento sobre eso también. Esta pregunta está buena también. Mira, nosotros utilizamos varias formas de curar el tatuaje. Yo en lo particular, yo creo que es muy importante cómo tratar la piel. Para mí es esencial no irritar, no maltratar mucho. Hay que darle sólido, conciso ahí, pero con seguridad, sin maltratar y sin irritar la piel, ¿no? Y también tatuar ordenado, porque si no, también irritas la piel. Así tatúes muy bien. Si tatúas un poco desordenado, duele más. Yo en lo particular, yo prefiero lo simple. Yo le digo a mi cliente que se aplique Aquaphor 2 o 3 veces al día por unas 2 semanas y listo. Sí lo cubro con su plástico, con el film, que lo use hasta el otro día, puede ser. A algunos tatuadores yo sé que les gusta este tipo de Dermalite y tal. Ah, bueno, o el tatuarmo. producto que utilizamos, ese Tatuarmo es muy tatuarmo, bueno. que el tatuarmo por digamos, es como un pañal, ¿no? Se podría Sí, decir, que lo que hace es absorber líquido. Eso me parece genial porque en realidad el primer día el tatuaje empieza a supurar un poco de líquido, sí. de plasma, y es importante que todo ese líquido lo absorba, ¿no? Y quede limpio el tatuaje y al otro día lo puedes cubrir. Yo creo que eso sí es muy importante. ¿A ti cómo te gusta Yo, curarlo, Chimpo? yo tengo una opinión muy, muy personal, ¿no? Creo que el 80% o 70% de la cicatrización de un tatuaje tiene que ver con el artista, la aplicación del artista. Mm, Y el 30 o 40% es del cuidado de la persona. Pero por más que una persona se lo cuide completamente bien y la aplicación es mala, va a curar mal el tatuaje. mm. Y al revés también, ¿no? Por más que el tatuaje Te lo te lo hagan hicieron. perfecto, si te lo descuidas completamente, va a curar mal. Entonces, mi aplicación es como poner el Tattoo Armor un día con una crema neutra y el día siguiente dejarlo que bote, pero yo no usaba el plástico al día siguiente que muchas personas usan, ¿no? Yo siempre hacía que laven el tatuaje por lo menos 1 o 2 días después del tatuaje y de ahí se echen una capa muy suave de crema, que casi nada, porque al final si es una buena aplicación no tiene por qué lastimarse. Ahora cuando son tatuajes que se lastiman demasiado, como si fuera un cover o un tatuaje full color, sí tiene que tener un cuidado más especial porque hay como una, ¿cómo se puede decir? Más lastimada la Sí, piel, hay ¿no? como más maltrato, no maltrato, Como más herida, hay más saturación más también en la. saturación. Sí, mira, yo creo que eso que dijiste también es importante porque creo que depende también mucho del tipo de tatuaje y las obras que tatuaron. Sí, Supongamos que se tatúa una persona full color la pierna en una sí. convención y son 3 días. Bueno, Claro, yo creo que ahí en este caso, mejor le ponemos su tatuarmo los primeros días y después se cubre con el plástico ese que con se el pega. plástico. Hay varias marcas, ¿no? Sanider y este tipo de Sí, marcas que se pegan y se lo pueden quitar a los 4 días, algo sí, así. sí, sí. Porque ya hay algo especial distinto. Por ejemplo, si es un tatuaje con muchas horas, con mucho detalle y varios días, es importante que el cliente sí lo cure porque hay una mayor irritación tal vez en la piel, ¿no? Sí, no, igual, como te digo, hay muchas formas de cuidarse, muchas cremas, muchos, Ujú. pero lo importante es mantenerlo limpio el tatuaje siempre. Y lo que hacen estos plásticos es aislarlo de la sociedad, ¿no? Entonces, y si vas a usar cremas, es mejor lavarlo siempre antes de echarse crema. Conozco personas que se echan la crema en la mañana y lo dejan todo el día babeado y todo así, y se vuelven a echar crema en la tarde y se vuelven a echar y nunca lo limpian. Sí, 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 Entonces ahí es donde salen las costras gruesas. sí. También conozco personas que se han tatuado muchísimo, tienen de muchos artistas, pero se nota cuando un tatuaje está lastimado y que va a cicatrizar mal, aunque se lo cuide perfecto, ¿no? O sea,
¿Te la Vamos leo? aquí con otra pregunta, my friend. Mira, Chimpa, esto me está haciendo una pregunta. Yo ¿Es creo para que sí. ti? Sí, yo creo que sí. Y está buena la pregunta, me parece. Y yo también he pensado que esto va a pasar. Mira, él dice que el problema de la inteligencia artificial no es solo que los artistas lo utilicen. Voy a resumirla porque sí está un poco larga. Nos lo pregunta Dani García, ¿no? Bueno, en sí, él habla de que el problema va a ser cuando los clientes vengan con el diseño listo que ellos crearon en inteligencia artificial. Entonces, él dice que ya no van a confiar en el diseño del artista como tal, del tatuador, sino es con su diseño propio que ellos prepararon. Yo he pensado que eso va a pasar y sí va a ser un poco loco porque el cliente va a decir, yo quiero esto que lo creé yo y quiero todos los detalles así como está. El problema es que cuando un tatuador crea el diseño, él crea el diseño en base a cómo él sabe que va a quedar bien y con su técnica y con su estilo agrega elementos que van a quedar bien con el tatuaje, ¿no? Con su técnica y con su estilo. Si viene el cliente con algo que él hizo él, tú sabes que a veces... León. No, lo que sea, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, pues. Entonces yo creo que en ese punto es importante sí que el tatuador tenga un poco que tenga control, ¿no? Sobre cómo va a ser el diseño. No puede dejar que venga... Porque sí ha pasado ahorita. A veces pasa que el Sí. cliente trae su diseño. Y nosotros, por lo menos en las políticas que tenemos sobre eso, le decimos, mira, nosotros podemos tomar como inspiración tu idea, tus referencias, pero en ningún momento significa que vamos a copiar exactamente lo que nos Claro. estás dando. Es solamente una referencia. En mi caso, yo creo que la inteligencia artificial es un método, es una herramienta que funciona bastante como otras aplicaciones de referencias. Y yo lo que he cambiado en mi caso, al darme cuenta de la evolución de esto rápido, la evolución rápidamente que tiene, estoy cambiando mucho mi estilo y usando mucho lo que es el freehand y agregarle mi plus, pero improvisar al momento. Y he hecho muchos tatuajes así últimamente para que se vea el lado no artificial, por así decirlo, en el arte, en el tatuaje. Pero es mi caso, ¿no? O sea, y también adecuo mucho, o mezclo cosas que Ujú. no sea tan, o sea, que lo uso como base, pero lo modifico al momento, ¿no? Y he hecho varios así. Sí. O sea, igual le pongo creo que el artista tiene que darle su plus, ¿no? Su sello, su lenguaje, o sea, no te puedes... Claro, porque si no dejas de hacer tu tatuaje, ¿no? Claro, al final con Y no va a tener tu cualquiera, estilo. da Imagínate que igual, alguien te traiga un tatuaje y tú da vas a igual, copiarlo de otra persona. claro, No tiene mucho sentido, ¿no? sí. Bueno, aquí vamos con otra pregunta. Bueno, para responder a Camilo Castillo, ¿no? Camilo nos pregunta, ¿cómo funciona eso de la IA? ¿Es un aplicativo? Cómo se usa? Qué pena la ignorancia. No te preocupes. Ese es tu campo, Mira, Darwin. la IA, bueno, es la inteligencia artificial. Es una tecnología con la cual ahorita se puede diseñar. Tú le pones unas palabras, por ejemplo, quiero un león en la selva, quiero un león volando, y te crea una imagen, puede ser fotorrealista, puede ser como escultura. Y bueno, este tipo de herramientas nos ayuda mucho a la parte de ideas para diseño, ¿no? Y lo que hablaba en un principio, es importante que mantenga el estilo propio del artista. Siempre es bueno Sí. intervenir el diseño, a pesar de que sean referencias. Yo lo veo siempre como lo que digo. Actualmente los tatuadores buscan las referencias en Pinterest, ¿no? En Google. Entonces, esto lo que nos ayuda es que no sea la misma referencia que utiliza todo el mundo. Es solamente eso. Sí. Pero es importante que mantengan su estilo ahí, que mantengan su mano en el diseño, ¿no? Que no sea como que se lo hizo la inteligencia artificial y ustedes no intervinieron en nada. ¿Qué opinas Sí. tú de eso, Chimpa? Yo siempre creo que es una herramienta que yo no me baso mucho en en las aplicaciones o en los diseños los uso, pero siempre trato de ver el lado mío de todas las Por cosas. supuesto. Igual me interesa mucho esto que estamos haciendo ahora de contestar las preguntas, porque creo que el podcast ha llegado a un nivel en que tenemos muchos comentarios y que tenemos muchas dudas de los que nos ven. Entonces me parece bacán esto que estamos haciendo para comenzar a hacer más seguido, responder a preguntas en Por vivo, supuesto. ¿no? Claro. Esa es la Este, idea. Bueno, los invito a comentar. Déjenos sus comentarios. De verdad que nos interesa. preguntas. Sus preguntas, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia sobre el contenido que estamos haciendo. De verdad es bien agradecido. Y bueno, me despido aquí, Darwin Enríquez, y nos vemos en el próximo episodio. Chimpa Moreno, nos vemos en el próximo episodio acá en Nation Podcast. Vibras.